Bienvenidos al canal de YouTube cómo aprender más.com. Los invitamos a que se suscriban y lo compartan. En este tutorial se explicará la disociación de compuestos inorgánicos. Estos conocimientos son aplicados en el balanceo de ecuaciones por ion-electrón. La disociación de un compuesto inorgánico consiste en la separación de las partes de una molécula en iones o radicales cuando se disuelven en agua. En esta tarjeta aparecen los enlaces de los tutoriales sobre las funciones químicas inorgánicas y también sobre los iones. Los invitamos a que lo visiten. Los compuestos inorgánicos se clasifican en óxidos, hidróxidos o bases, en ácidos y en sales. De ellos no se disocian los óxidos, mientras que los demás sufren disociación parcial o total cuando se disuelven en agua. A continuación se explica la disociación de estos compuestos inorgánicos. Empecemos con los hidróxidos o bases. En este ejemplo del hidróxido de sodio se representa en estructura de Lewis y en modelo espacial. En los hidróxidos o bases, la disociación o separación se origina entre el metal y el grupo OH, debido a un rompimiento heterolítico del enlace entre el metal y el oxígeno. Rompimiento heterolítico significa hetero desigual, lisis rompimiento. En este caso, el oxígeno, por ser elemento más electronegativo, tiene mayor tendencia de atracción sobre los dos electrones del enlace. Cuando esta sustancia se disuelve en agua, se origina una separación entre el metal y el oxígeno. El metal, al perder su electrón del enlace, queda cargado positivamente, recibiendo el nombre de catión. Y el grupo OH, que es el que gana este electrón, queda cargado negativamente, recibiendo el nombre de anión. En los oxácidos analizamos el ejemplo del ácido nítrico. La disociación se origina por el rompimiento heterolítico del enlace formado entre el hidrógeno y el oxígeno de todo el radical. El oxígeno tiene la tendencia a llevarse los electrones de este enlace. En consecuencia, el hidrógeno, al perder un electrón, queda cargado positivamente y el radical nitrato queda cargado negativamente como un anión. En los ácidos hidrácidos, el rompimiento heterolítico para la disociación se origina entre el hidrógeno y el no metal, llevándose los electrones del enlace el elemento más electronegativo, quedando el hidrógeno con carga positiva al perder un electrón y en este caso el flúor queda como anión al quedar cargado negativamente. En las oxisales, el rompimiento heterolítico se origina entre el metal y el radical, perdiendo los electrones del enlace el metal, quedando con una carga positiva, o sea, como catión. En este caso, el calcio, al perder dos electrones, su carga catiónica es de dos cargas positivas. Y el radical carbonato, al ganar dos electrones, queda como anión con dos cargas negativas. En el caso de las sales aloideas, el rompimiento heterolítico para la disociación se origina en el enlace formado entre el metal y el no metal. El metal, al perder este electrón del enlace, queda cargado positivamente y el no metal, al ganar ese electrón, queda cargado negativamente, o sea, como anión. A continuación, presentamos algunos ejemplos de disociación. En los hidróxidos o bases podemos analizar el hidróxido de berilio. El oxígeno
por átomo tiene número de oxidación -2, tendencia a recibir 2 electrones. El hidrógeno tiene número de oxidación por átomo de +1, tendencia a ceder un electrón. El berilio, por ser un elemento metálico del grupo 2, tiene número de oxidación +2. Colocamos a continuación los números de oxidación totales. Un átomo de berilio por +2 da +2. Aquí hay dos átomos de oxígeno multiplicados por -2 da -4 y dos átomos de hidrógeno multiplicados por +1 nos da en total +2. Observemos que la suma algebraica de los números de oxidación totales debe ser igual a 0. Cuando el hidróxido de berilio se disuelve en agua, colocado aquí como disolución acuosa, hay separación entre el berilio y los grupos OH. Un átomo de berilio más los dos grupos OH o grupos oxidrilos. El berilio por átomo tiene número de oxidación +2. Indica que al separarse pierde 2 electrones. Queda cargado positivamente 2 veces. Para que exista equilibrio entre las cargas positivas y negativas, el grupo OH debe quedar con una sola carga negativa. 1 por 2 cargas positivas igual a 2 y 2 por una carga negativa es igual a 2 cargas negativas. El hidróxido de aluminio con sus números de oxidación por átomo y números de oxidación totales. Cuando el hidróxido de aluminio se disuelve en agua, se disocia, separándose el aluminio de los tres grupos OH. Como el aluminio por átomo tiene número de oxidación +3, quiere decir que el aluminio pierde 3 electrones. Por eso queda con 3 cargas positivas. Y el grupo OH siempre queda con una carga negativa. Un átomo de aluminio por 3 cargas positivas da +3 y 3 grupos OH multiplicados por una carga negativa da 3 por 1, 3 cargas negativas. Para los ácidos oxácidos, aquí tenemos el caso del ácido sulfuroso con sus números de oxidación parciales y totales. Cuando el ácido sulfuroso se disuelve en agua, se separan los dos átomos de hidrógeno del radical sulfito. El hidrógeno, al perder un electrón, queda cargado positivamente. El radical sulfito debe quedar con dos cargas negativas para que queden balanceadas las cargas. Veamos, 2 por 1, dos cargas positivas y un radical por 2, dos cargas negativas. Igual número de cargas positivas al número de cargas negativas. Analicemos el ácido pirofosforoso con sus números de oxidación parciales y totales de sus elementos. Cuando se disuelve en agua, se separan los 4 hidrógenos del radical pirofosfito. Cada hidrógeno pierde un electrón, por eso queda con carga positiva. Aquí las cargas positivas en total son 4 por 1, 4 cargas positivas. El pirofosfito debe quedar con 4 cargas negativas. 4 por 1, 4 y 1 por 4, 4. Igual número de cargas positivas a las negativas. Para los ácidos hidrácidos, en este caso el teleruro de hidrógeno, cuando se disocia, se separan los dos átomos de hidrógeno del telurio. Cada hidrógeno queda con una carga positiva, o sea, como catión. Aquí aparecen 2 por 1, dos cargas positivas. El telurio debe quedar con dos cargas negativas para que queden equilibradas o balanceadas. 2 por 1, dos cargas positivas y 1 por 2, dos cargas negativas. Ejemplos
de las oxisales. Aquí tenemos el nitrito de berilio con sus respectivos números de oxidación. Al disolverse en agua, se separa el átomo de berilio de los dos radicales nitrito. El berilio, al tener número de oxidación más 2 por cada átomo, indica que pierde 2 electrones. Por eso queda como catión con 2 cargas positivas. Cada radical nitrito debe quedar con una carga negativa para que queden balanceadas. 1 por 2 igual a 2 cargas positivas y 2 por 1 igual a 2 cargas negativas. El sulfato de aluminio, cuando se disocia en agua, se separan los dos átomos de aluminio y los tres radicales sulfato. Como el aluminio trabaja por átomo con número de oxidación más 3, cada aluminio queda cargado positivamente 3 veces. Cada radical sulfato debe quedar con dos cargas negativas para que queden equilibradas. 2 por 3, 6 cargas positivas. 3 por 2, 6 cargas negativas. Tenemos el aluminio como catión y el radical sulfato como anión. Para las sales aloideas, al disolverse en agua, se separa el metal del no metal. El hierro tiene tendencia a perder 2 electrones, queda cargado positivamente 2 veces, y el azufre queda cargado negativamente 2 veces. Igual número de cargas positivas a la de las cargas negativas. Recuerden seguir visitando el canal de YouTube como aprendermas.com.